de aflicción, tú has aprendido siempre, Señor, a darme la palabra que yo necesito, porque la palabra solamente la encontramos en Él, hermanos, aleluya. El Señor me regalaba una palabra muy linda y como tema es: Jesús calma la tempestad, hermanos. Yo no sé cuántas veces Jesús ha calmado la tempestad en su vida, pero en mi vida déjeme decirle que muchas veces el Señor ha calmado esa tempestad fuerte que ha estado azotando en mi vida, porque justo a tiempo Él llega a nuestra vida, aleluya. Yo quiero, hermanos, que demos inicio a esta palabra, hermanos. Yo quiero que la reciban en su corazón, que la guarden y la atesoren en su corazón, porque la palabra del Señor tenemos que guardarla, hermanos. No ser oidores olvidadizos, sino que dice la palabra que ser hacedores de su palabra, aleluya. Y quiero repetirles una vez más el tema: Jesús calma la tempestad. No sé qué tempestad usted esté atravesando en este momento, pero déjeme decirle que Jesús va a llegar a tiempo, hermanos. Él va a actuar a tiempo, aleluya. Y para eso yo quiero, hermanos, que ustedes me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Vamos a hablar respecto, hermanos, a los discípulos. En esta parte, pues, vamos a hablar también, habla de los discípulos, y en otro versículo que traigo ahí mismo en el Evangelio de Mateo también habla de los discípulos, pero especialmente Jesús le habla a Pedro, hermanos, en el otro pasaje bíblico que vamos a leer, aleluya. Y la palabra del Señor, escuche qué lindo como tema: Jesús calma la tempestad. El tema me lo había regalado el Señor cuando yo estaba meditando en él. El Señor me regaló el tema, y cuando yo me voy a buscar la palabra, hermanos, veo como tema y dice lo mismo: Jesús calma la tempestad, hermanos. Y dice: y entrando él en la barca, Jesús y sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y oiga, dice el 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué lindo, hermanos, qué lindo cómo podemos ver el poder de Dios en la vida de estos discípulos, hermanos, donde Él los exhortaba, hermanos, porque estaban faltos de fe prácticamente, porque confiaron más en lo que tal vez ellos podían hacer y no en lo que Jesús podía hacer, porque Jesús aún estaba, dice que él estaba durmiendo, pero él sabía que eso iba a acontecer. Él sabía que los discípulos se iban a amedrentar, hermanos, pero sabemos que cuando nosotros tenemos miedo y nosotros tenemos temor, Jesús ya sabe, hermanos, de que nosotros vamos a padecer, porque Él nos conoce perfectamente. Y es que es lindo, hermano, cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor. En ese momento podemos observar que los discípulos se atemorizaron de tal manera, hermanos, que viendo que Jesús estaba durmiendo, hermanos, mejor ellos lo fueron a levantar. Ellos no creyeron, hermanos, en que la palabra dice que Él también a nosotros nos ha dado el poder y la autoridad. También ellos, siendo los discípulos de Cristo, ellos también podían decirle a los vientos que se calmaran, porque sabemos que cuando nosotros somos hijos de Jesús tenemos el poder y la autoridad, hermanos, pero cuando la fe no está en nosotros y la confianza no la hemos depositado en el Señor, ahí es donde nosotros no accionamos a hacer cosas sobrenaturales, porque ahí son cosas sobrenaturales que Jesús quería que sus discípulos hicieran, porque no es fácil, hermanos, orar. Digamos, yo me he fijado que la vez pasada, hermano Rafael, teníamos una célula allí en la esquina donde Oneido, y él le dijo al Señor: Señor, calma la lluvia, que no llueva ahorita.
pero es que él tiene confianza en que Dios le va a escuchar su oración. En ese momento estaba empezando a pringar y el hermano oró y la tempestad se calmó, hermano. No llovió hasta que terminó la célula, aleluya, hasta que pudimos terminar ese culto, porque el Señor escucha nuestras oraciones, hermano. Entonces podemos ver, hermanos, dice que vinieron los discípulos. Oiga, hermanos, dice que la tempestad era tan grande, hermanos, dice que imagínense, yo me puedo imaginar que se levantaba por encima de la barca, era tan, porque los que hemos ido al mar sabemos, hermano, que más que todo por las noches las olas azotan demasiado fuerte. La gente dice el mar se pone bravo, pues la verdad que sí, porque son cosas de la naturaleza que nosotros mismos ni nosotros las conocemos, fueron creadas por Dios también, hermanos, pero ni nosotros sabemos a qué nivel de tempestad pudo haber estado en el mar en ese momento, porque dice que era tan grande la tempestad y eran las olas tan grandes, dice que cubrían la barca. Imagínense, cuando la barca se cubre, hermanos, cualquiera se va a preocupar, cualquiera se va a asustar. Cuando los vientos son fuertes, hermanos, en ese lugar, para nosotros no es fácil adorar al Señor. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, no es fácil adorar al Señor, hermanos, porque estamos acostumbrados a adorar al Señor solo cuando estamos en tiempos, ¿verdad?, felices, que no hay tiempo de angustia, pero la palabra nos enseña en que todo tiempo nosotros debemos de adorar al Señor, aleluya. Y dice que vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Oiga, fue tanto el temor, hermanos, de los discípulos que llegaron a decirle y a despertarlo donde Jesús estaba descansando y durmiendo, que ellos iban a perecer, que los salvara, hermanos, los salvara de esa gran tempestad que se había levantado. Y entonces vino Jesús y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oiga, ahí hubo una exhortación de parte de Jesús a los discípulos. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, pueblo de Restauración? Si Jesús va en tu barca, no es necesario que nosotros tengamos temor. Somos hombres y mujeres de poca fe. Jesús quiere cada día que usted y yo aumentemos la fe, hermanos, porque al Señor le agrada que seamos hombres y mujeres con una fe positiva, aleluya. Oiga, sigue diciendo: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Oiga, qué bonito. Jesús despertó, Jesús exhortó a sus discípulos diciéndoles que eran hombres de poca fe. Pero lo más lindo es que Jesús, Él dice que reprendió los vientos, Él hizo que calmara, hermanos, esa tempestad que había en ese momento. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a confiar en Él. Porque Jesús, estando durmiendo, podía hacerlo, hermanos, porque Él puede hacerlo todo. Pero era necesario que sus discípulos lo llegaran a despertar, porque Jesús ya conocía a sus discípulos, pero ahí les demostró más. Ahí demostraron más los discípulos que les faltaba convicción y les faltaba seguridad de quién era el Dios que ellos estaban adorando, de quién era el Dios que ellos estaban sirviendo. Eso es lo que nos falta muchas veces entender, que muchas veces no hemos entendido al Dios que nosotros adoramos, aleluya. Jesús está durmiendo en ese momento de tempestad que se levanta en el mar, hermanos. La palabra del Señor lo relata, que era muy grande y que aún cubrían la barca, dice la palabra del Señor. Jesús quiso probar también, hermanos, la fe de sus discípulos. Es considerable la reacción de ellos en ese momento, hermanos. Nosotros también muchas veces nos pasa como los discípulos, que la tormenta está azotando fuerte, la tempestad está azotando, los vientos, está recia la marea, pero nosotros ponemos que es más grande el problema que el Dios que nosotros servimos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él, hermanos. Es considerable, yo creo, hermanos, que cualquiera se angustia en un momento así, como el que estaban atravesando los discípulos en ese momento, en ese lugar. Jesús, hermanos, exhortaba a esos hombres para que aumentaran la fe cada día, hermanos.
porque les dijo, hombres de poca fe. Así nos dice la palabra del Señor. Esta palabra también es para nosotros. Yo la recibí esa noche. Yo me hacía un análisis. Yo decía, soy mujer de poca fe, porque tal vez este problema que estamos atravesando en este momento ha desvanecido la fe que yo tenía en el Señor. Tal vez tenía un pequeño nivel de fe, y esto tal vez vino a desvanecer mi fe, y el Señor me exhortaba como los discípulos, hermanos, que no importa la tempestad que estemos atravesando, no importa la tormenta que venga y que azote el viento a nuestra vida, tenemos que confiar en el Señor. Aleluya. Y dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oiga, hermanos, qué lindo. Dice que los discípulos se maravillaron, hermanos, cuando el mar calmó, hermanos, el viento cesó, también calmó. Y dice que ellos se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este? Imagínense, aún se preguntaron qué hombre era Jesús que había podido calmar esa tempestad en el mar. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que aún la naturaleza obedece al Señor, y nosotros como seres humanos muchas veces no le obedecemos. Oiga bien, el mar, los vientos obedecieron al Señor. Ellos se calmaron en esa tempestad que se había levantado, porque Jesús lo permitió, hermanos. Todo es permitido por Él, sea bueno, sea malo. Él permite las cosas para probar nuestra fe. La fe en el Señor es la que nos mueve a hacer cosas extraordinarias. Aleluya. En un momento, hermanos, de tempestad se nos hace difícil muchas veces confiar que todo estará bien, ya que el temor y la angustia nos hace decaer muchas veces. El temor y la angustia nos hacen decaer muchas veces, hermanos. El temor, el Señor me regalaba como punto número 1 el temor. El temor, hermanos, es la falta de confianza en el Señor. El Señor quiere, hermanos, que nosotros, dice que no tengamos temor de nada, porque si nosotros tenemos el temor de Él, no tenemos que tenerle temor a nada, hermanos, porque tenemos la seguridad que Él nos va a rescatar, que Él nos va a salvar, hermanos, de donde sea que nosotros nos encontremos. Estamos bajo la protección de Jesús, estamos bajo la protección de Cristo, hermanos. Yo no sé si usted está bajo la protección de Dios, pero yo y mi familia estamos bajo la protección de Jesús. Entonces el Señor nos exhorta, hermanos, a que no tengamos temor de nada, porque si tenemos temor, ¿verdad?, nosotros de Jehová, es necesario que cada día confiemos más en Él. Aleluya. El miedo y el temor, hermanos, a la tempestad solo permite que nuestra fe en el Señor desvanezca. Cuando usted comienza a darle más realce, más positivismo al temor, entonces significa que su fe va a comenzar a desvanecer, porque la fe es la que mueve montañas. La fe es la que traspasa los montes de un lugar a otro lugar. La fe, hermanos, es la convicción de lo que se espera y es la seguridad de lo que no se ve. Cuando usted y yo comenzamos a tener la fe que Cristo quiere que nosotros tengamos, comenzamos a ver las cosas sobrenaturales en nuestra vida, comenzamos a ver las cosas que hemos pedido por hace años comienzan a suceder, porque la fe ha comenzado a aumentar en nuestra vida. Número 2, hermano, la barca representa las dificultades. Y también estaba estudiando y dice que también la barca puede representar la iglesia de Cristo. Y si somos la iglesia de Cristo, hermanos, es necesario que le digamos: Señor, ¿será que mi barca está siendo tan azotada? Como iglesia, porque usted y yo somos la iglesia de Cristo, hermanos. Si su barca está siendo azotada, si el viento está al contrario de usted, entonces, hermanos, es necesario que usted y yo le preguntemos al Señor: ¿por qué está siendo azotada esta barca? Señor, ¿qué tú quieres
que transforme en mi vida, qué tú quieres transformar en mi vida, porque por eso llegan las dificultades a nuestra vida, porque el Señor quiere hacer cambios en nuestra vida, aleluya. Jesús quiere que bajes de esa barca que te tiene con temor, hermanos. Yo no sé cuál es el temor que tú tienes. Yo no sé cuál es la petición que tú tienes y el temor ha llegado a tu vida y Satanás ha llevado palabras a tu mente y te ha dicho que no vas a lograr lo que te has propuesto lograr, porque nosotros como hijos de Dios cada día debemos de proponer hacer las cosas diferentes, hacer las cosas mejores para adorar al Señor. Cada año, así como mi hermano pone el lema diferente cada año, yo también cada año le digo al Señor, este año quiero ser diferente. Este año, Señor, yo quiero que transformes esta área de mi vida. Yo quiero ser una nueva criatura para ser testimonio para los demás. Yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, a ser diferente. Ayúdame, Señor, a transformar mi manera de ser, porque solo tú lo puedes hacer. Jesús, hermanos, quiere que usted deje el temor, el miedo, la angustia, hermanos, y la tristeza. Dice que el miedo nos hace dudar del poder del Señor. El miedo y el temor nos hace dudar, hermanos, de Jesús, de que Jesús está allí cuando nosotros lo necesitamos. Jesús quiere, hermanos, que nosotros afrontemos, hermanos, las dificultades que se nos presentan diariamente. Porque si a usted no se le están presentando tempestades, no se le presentan dificultades, el viento no llega contrario a su vida, lastimosamente, hermanos, no está en el propósito de Dios. Porque un hijo de Dios tiene que pasar tempestades. Porque en las tempestades es donde aprendemos a conocer más al Señor, aleluya. Gloria al Señor. El viento contrario, hermanos, qué lindo. Vamos ahí mismo al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 y 24, y dice: enseguida Jesús hizo, oiga, que dice como tema, Jesús anda sobre el mar. Oiga qué lindo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oiga, hermanos, esta palabra. Jesús, hermanos, él ya había despedido la multitud. Pero dice la palabra, hermanos, que ya estaba la barca pues entre medio del mar. ¿Se imagina usted dónde están las peores fieras marinas? ¿Se imagina usted, hermanos, qué valor el que agarró en ese momento Pedro? Porque ahí fue el valor que él tuvo también, porque él actuó, él accionó, hermanos. Él salió de la barca y quiso caminar sobre las aguas, pero el temor lo agobió, la tempestad lo atribuló a él, porque dice también, hermanos, que el viento era contrario. Qué triste es, hermanos, cuando el viento está siendo contrario en nuestra vida, cuando nosotros esperamos el viento de este lado y viene del otro lado. Cuando la respuesta que nosotros queremos es un sí y del otro lado el Señor manda un no para nuestra vida. Y no queremos, hermanos, recibir ese no del Señor. Qué difícil se nos hace cuando el viento está al contrario de nosotros, porque dice que allí, hermanos, dice que el mar azotaba, dice, por las olas, porque el viento era contrario. Qué difícil, hermanos, cuando en ese momento para los discípulos todo parecía estar perdido, hermanos, porque
Ellos podían ver, hermanos, aquellos fuertes vientos, sentir aquellos vientos. Yo me imagino el viento que estaba en ese momento, porque el viento en el mar, hermanos, es exagerado de fuerte. Y por la noche es peor el viento. Y yo me imagino, si nosotros cuando llueve aquí en el paraíso nos asustamos cuando el viento es fuerte, ahora imagínense en el mar. Qué triste ese momento para los discípulos, qué angustioso. Todo parecía para ellos estar perdidos, hermanos, porque todo parecía que estaba en contra de ellos. Ellos esperaban, sin embargo, que comenzaron a desanimarse, porque ahí más adelante el Señor les motiva a que tengan ánimo y que ahí está Él y que no temáis, les dicen aquí mismo en este mismo versículo. Tal vez ellos se comenzaron a desanimar porque sí, hermanos, cuando el viento está soplando fuerte, a contrario de nosotros, solemos desanimarnos. No sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Me he desanimado cuando el viento está contrario a mi vida, cuando la tempestad está fuerte y yo siento que no puedo soportar ese viento sobre mi vida. Yo me he desanimado, me he desalientado, hermanos, porque el temor me ha agobiado, el temor me ha querido derribar, hermanos, pero Jesús siempre está ahí, hermanos. Él llega a tiempo cuando nosotros lo necesitamos. Y aunque el viento golpee fuerte en contra de usted, hermanos, Jesús cuidará su barca, porque Jesús cuida la seguridad de sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí mismo dice en Mateo capítulo 14, 28, 30. Entonces dice, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, hermanos, qué lindo ese momento donde Pedro le dice a Jesús que si era él, que le permitiera llegar allá donde él estaba caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Qué lindo, hermanos, cuando Jesús en medio de la tempestad le dice a usted, hermana Sandra: ven, que yo estoy contigo. Hermana Daisy: ven, que yo estoy contigo. Qué lindo, hermanos, cuando el Señor nos da esa palabra de seguridad. Pero qué triste y qué lamentable cuando nosotros como pueblo de Dios tenemos tanta duda en el corazón, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Él actuó, dice la palabra, que él bajó de la barca, pero cuando él iba caminando, hermanos, yo me imagino que él fue tanta la duda, fue tanto el miedo, porque aquí dice que le dio miedo, hermanos. Pero al ver fuerte viento, dice, tuvo miedo, y comenzando a hundirse se dio a voces diciendo: Señor, sálvame. Oiga, qué lindo, hermanos, como le dice, hermanos. Pero al ver el fuerte viento, oiga, cuando el viento está fuerte, usted, hermano, aunque el viento esté fuerte, usted siga caminando. Usted siga, bogue mar adentro, hermanos. No importa el problema que esté atravesando, bogue mar adentro. No se detenga como Pedro, siga adelante, hermanos, porque Pedro iba a alcanzar tal vez algo que él anhelaba alcanzar en ese momento, y Jesús le dio la autoridad, Jesús le dio la palabra para que fuera a recibirlo. Pero la duda, la tempestad no le permitió a Pedro llegar donde Jesús quería que él llegara, porque el miedo lo atormentó, porque el agua lo atormentó, y él comenzó a hundirse, dice la palabra del Señor. Y él le decía al Señor: sálvame. Y al momento Jesús dice que extendió la mano, asió de él, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, en aquella versión decía hombres. Le habló en general a todos sus discípulos, pero aquí le habló solamente a Pedro.
Porque Pedro era, hermanos, él comenzó a hundirse, hermanos. ¿Por qué? Porque no creyó que Jesús iba a extender su mano cuando él iba por encima de las aguas, hermano. Pedro no creyó que podía llegar donde estaba su maestro. Pedro dudó, hermanos, en su corazón, y cuando la duda llega y penetra en nuestro corazón, es lamentable y es triste, hermanos. Jesús dice que asió de él. Oiga, hermanos, lo rescató. Jesús tomó de él, pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy el Señor nos dice: hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudamos muchas veces? Y ahí mismo en Mateo 14:27 dice que el Señor le dice a sus discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor nos dice en esta noche, hermanos, que Él es, que no tengamos temor, que Él va a estar ahí, hermanos, cuando más nosotros lo necesitemos, porque Jesús siempre llega a tiempo, hermanos. Jesús nos demuestra en esta palabra, hermanos, que en medio del temor que sentimos muchas veces y que aún el viento esté azotando fuerte, Él siempre está con nosotros. Jesús está en nuestra tempestad para salvarnos. Yo pienso, hermanos, quizá Pedro pensaría que la barca se iba a hundir en el mar y que todo quedaría perdido. Tal vez nosotros en este momento estemos atravesando el mismo proceso de Pedro. Tal vez en este momento la barca de nosotros esté rota. Tal vez en este momento la barca de nosotros se quiso hundir, hermanos. Pero el capitán marinero, que es Cristo Jesús, siempre ha estado ahí, hermanos, para salvarnos y para protegernos y para darnos esa cobertura que nosotros necesitamos. Porque Jesús nos da la cobertura que nosotros necesitamos. Porque nosotros estamos bajo una protección celestial, bajo una protección divina que es la de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pedro quizás, hermanos, creyendo y pensando. Sin embargo, Pedro, me imagino yo que él no pensó lo que Dios tenía preparado para él en ese momento. Él actuó, hermanos, actuó en fe, pero la fe de Pedro tal vez era pequeña. Porque tal vez yo me imagino que 2 pasos dio por encima de las aguas. Y él tuvo el miedo, él tuvo temor, hermanos. Entonces él ahí perdió lo que Dios quería darle en ese momento. Aleluya. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Tal vez hemos dejado, hermanos, de creerle al Señor. Y ha llegado la duda a nuestro corazón. Ha llegado el temor a nuestro corazón. Y nosotros también hemos dejado que se pierda lo que Jesús tiene preparado para nosotros a causa de la duda, hermanos, a causa de la fe tan pequeña que muchas veces nosotros tenemos. Porque Jesús quiere que tengamos una convicción que Él va a hacer las cosas. Aleluya. Porque Jesús, hermanos, así como Él extendió, dice que asió de Pedro, Jesús tomó de Pedro. Así toma de nosotros, hermanos, cuando llega ese temor, esa angustia y ese miedo a visitarnos. Porque a usted de repente no lo ha visitado el temor, pero a mí sí. Yo muchas veces he tenido el miedo del mañana, porque no sé, hermanos, si yo voy a amanecer con vida. Y como nadie nos queremos morir, hermanos, yo sí quiero amanecer con vida y ese temor entra a mi corazón, más cuando me siento enferma físicamente. Y ese temor llega a mi corazón y la fe comienza a desvanecer en mí, hermanos. ¿Por qué? Porque he dejado de confiar en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros no debemos de limitarnos, hermanos, sino que creer que sí podemos hacer las cosas en el Señor.
Sí podemos, hermanos, hacer las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Recuerda, hermanos, que la barca representa las dificultades que se presentan en nosotros. Jesús calma la tempestad, hermanos. No tengamos miedo, no tengamos temor de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Y quiero concluir este mensaje, hermanos. Y dice en Mateo 14:31, al momento Jesús extendió su mano, dice, y asió de él. Lo vamos a leer hasta el 32. Al momento Jesús extendió de la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice que se calmó el viento, hermanos. Entonces dice el 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando hasta que Jesús calma la tempestad en usted, usted dice: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y aunque Jesús ya le haya hecho muchísimos más milagros en algunas tempestades que usted ha estado atravesando, pero no reconocemos lo que Jesús hace en nosotros muchas veces, sino que cada vez queremos nosotros que Jesús nos demuestre las cosas que Él puede hacer en nosotros, hermanos, y no que se nos olvida agradecer en todo tiempo lo que Él hace por nosotros. Jesús, hermanos, hace algo especial en nosotros. La confianza y la fe en Dios nos permite alcanzar muchas cosas y tener plena seguridad en Él. Jesús nos dice: hermano, no temáis. Hay que tener ánimo, hermano, ánimo en el Señor. El Señor nos dice, hermanos, cuando el viento es contrario, yo estoy contigo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Cuando la tempestad es fuerte, también el Señor nos dice: yo estoy contigo, no temáis. Cuando su tempestad esté fuerte, no temamos, hermanos, confiemos en el Señor. Cuando la barca dice que parece que se está hundiendo, hermanos, se va a hundir, dice que el Señor ese es el capitán que nosotros llevamos en esa barca. Porque si Jesús no va direccionando la barca de nuestra vida, entonces usted y yo no la vamos a direccionar por el lugar correcto, aleluya. En la tempestad dice que es cuando conocemos de Dios, en la fuerte tormenta en medio que Él usa para acercarnos más a Él. La tormenta más fuerte que está en su vida en este momento es que lo está acercando al plan de Jesús, al plan de salvación. Porque en el propósito de Dios es que usted y yo seamos salvos. Entonces Jesús cada día nos va a pasar por tempestades, hermano, para que nosotros nos preparemos. El Señor quiere transformar áreas en nosotros, hermanos, que nos faltan por cambiar. Dice que el mar simboliza la vida presente. La tempestad es toda clase de tribulación y dificultades que oprimen al hombre. La barca, en cambio, representa también a la iglesia edificada sobre Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que pasar tempestad y vientos fuertes para poder crecer en el camino del Señor. Un cristiano sin prueba y sin dificultad no tiene crecimiento espiritual. Porque allí, hermanos, en la tempestad y en la dificultad es que nosotros aprendemos a adorar más al Señor. Por eso el Señor permite todo esto en nuestra vida. Porque si estamos tranquilos, calmados, no vamos a adorar como el Señor quiere que adoremos. Pero el Señor quiere que usted y yo le adoremos cada día. A veces necesitamos ese viento, hermanos, fuerte en nuestra vida. Porque si nosotros nos acomodamos, entonces no pasa nada en nosotros. Pero si el viento es contrario, usted dice: el Señor me está mandando una señal. Esta es una alerta de que yo necesito buscar más de Él. Porque si no buscamos del Señor, hermanos, que estamos tranquilos. Mire, un cristiano que no le llega ni el viento a su favor ni el viento contrario,
entonces no va a tener crecimiento un cristiano así. Pero el Señor necesita, hermanos, que ante cualquier situación nosotros mantengamos una fe positiva. Y yo les motivo en el nombre de Jesús, hermanos, a que cada día nosotros tengamos el ánimo que el Señor quiere que tengamos. Jesús va a calmar la tempestad suya y la tempestad mía, siempre y cuando usted, hermanos, aumente la fe. Porque si podemos ver, exhortó a los discípulos en general y exhortó a Pedro también, que era un hombre de poca fe. La fe es la que hace cosas maravillosas en nuestra vida. Que Dios me los bendiga poderosamente, y así dejo a Pastor Rafael con nosotros. Aleluya.